Solamente tú sabes si algo te hace falta, amén. Pero fíjate qué hermosa es su palabra que dice: nada os faltará a aquellos a los que le temen. El Señor tiene grandes bendiciones para ti en esta tarde. Y el llegar hasta este lugar en esta tarde, pudiendo estar en cualquier otro lugar, muestra que tú temes al Señor, que sabes, reconoces, amén, aleluya, que Él es Dios y que no hay mejor lugar más que asistir al llamado. No hay mejor lugar que asistir al llamado que Dios ha hecho a tu vida en esta tarde. Estás en el mejor lugar, ¿cuánto lo crees? Aleluya, Dios es bueno. Inclina tu rostro. Inclinemos nuestro rostro en esta tarde. Yo le voy a pedir a mi hermana Damaris que donde ella está eleve una oración para poner este servicio en las manos del Señor. Aleluya. Padre lleno de amor y misericordia, venimos a alabar y glorificar tu nombre en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, el que ocupe, Señor, el lugar en tu casa, Padre Santo, para podernos gozar, para alabarte con libertad, para darte honra y gloria, porque solo tú mereces, Padre Santo, la gloria. Mira, Señor, en esta hora te pedimos por cada uno de mis hermanos que todavía no llega a tu casa, Señor, que tú los traigas con bien, Señor, con gozo, Padre. Que entremos por esas puertas con acción de gracia, con alabanza, con gozo, Padre. Que te cantemos, Señor, con todo nuestro corazón. Que te adoremos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Y que tu presencia pueda sentirse en tu casa, Padre, de una manera especial. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, hermanos. Confiamos en nuestro Dios, hemos depositado nuestra fe en Él. Sí, hermanos, ¿quién vive, iglesia? Oh, dale libertad en esta tarde, porque a eso hemos venido. ¿Cuántos decimos amén? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, oh, eso lo dice como un grano de mostaza, oh, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete. Tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete. Esa montaña se moverá.
gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Más fuerte, aleluya. Dale gloria a Dios. Solo para Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, como iglesia, muévete. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí. nos vamos a gozar. Y alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, y alzando las manos todos, Mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo. Y sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, oh sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí. nos vamos a gozar. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, Nos vamos a gozar, oh sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí. nos vamos a gozar. Y alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo. Sí, sí, Nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí. nos vamos a gozar. Y alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos, Con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo. Sí, sí, nos vamos a gozar, 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 nos vamos a gozar. Aleluya, ¿cuántos se gozan en esta tarde? Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, y alzando las manos todos, a ver, con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo, y alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos, con mucha alegría y gozo.
Aleluya, nos gozamos en el Señor, amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? ¿Tenemos por qué alabar y bendecir su nombre? Amén, aleluya. Vamos a seguir alabando su nombre en esta tarde porque Él ha sido bueno, amén. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperamos en Dios, esperan. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, regará por siempre nuestro fuerte libertador.
el Señor ha levantado? Aleluya. ¿A cuánto nos ha levantado? Aleluya. Oh, gracias. Oh, la gracia le damos al Señor. Aleluya. ¿Cuántos hijos agradecidos hay en casa en esta tarde? Dios ha sido bueno. Amén, hermanos. Y gracias a esa misericordia infinita es que yo y tú podemos estar en este lugar, en esta tarde, hermanos. ¿Cuántos sabemos que no es por nuestras fuerzas? ¿Cuántos sabemos que no es por nuestras fuerzas? Amén, hermanos. Es porque el Señor ha sido fiel y Él permanece fiel. Aleluya, Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Oh, ¿cuántos alaban al Señor, hermanos? Oh, yo te invito a que lo adores. Dios es bueno, aleluya. Rompe el poder, el pecado,
gracia es sublime, perfecto Es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Levanta tu mano si tú eres libre, aleluya, y dile en esta tarde: Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. oh, Él ha sido fiel, ¿cuántos lo creen? Él ha prometido estar contigo, hermano, aleluya. Agárrate de esa promesa en esta tarde. Oh, aleluya, ¿cuánto le dan gracias al Señor por su fidelidad? Te invito a que lo sigas adorando en esta tarde. Dale libertad a su presencia, que se mueva en tu vida de una manera especial. Dios está aquí, ¿cuánto lo creen? Oh, Él está contigo, ¿cuánto lo creen? Aleluya. Oh, prepara tu corazón para lo que viene, prepara tu corazón para la palabra de Dios, amén. Adora, bendice su nombre con toda libertad. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves cuando te hablo. Lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo siempre has sido fiel, sigue siendo fiel, es por tu palabra. Dile en esta tarde que no me rendiré, yo confiaré. Estaré contigo.
Levanta tu mano conmigo y cántale al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cántaselo, iglesia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu estar contigo. No hay otro lugar que me llegue. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Nada detiene la fidelidad de Dios. Estar contigo. No hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma. Nada detendrá, dilo, tu fidelidad. Nada detendrá tu fidelidad. Decláralo en tu vida, decláralo en esta tarde con todas sus fuerzas. Dilo. Nada detendrá de tu fidelidad. Di conmigo una vez más, tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad. Abre tus labios. Tu fidelidad incomparable. Nadie bendito Dios. ¿Por qué? Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Es grande. Tu fidelidad. Oh, incomparable. Nadie es como tú, Bendito Dios. grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos lo creemos? Aleluya. ¿Cuántos se alaban, exaltan el nombre del Señor en esta tarde? Siempre lo he dicho que esa promesa para mí es una de las más grandes, hermano. El Señor nos ha dado grandes promesas, ¿verdad que sí? Pero esa de Él estar con nosotros todos los días, hermano, es algo maravilloso, porque muchas veces nos queremos sentir solos, ¿verdad? Muchas veces no miramos a nuestro alrededor y no miramos nada. Hay un vacío, hay un hueco, hay algo.
Pero es bien importante que yo y tú como iglesia creamos que la fidelidad de Dios es para siempre. Es para siempre. Que no importa, hermanos, por lo que estemos pasando, lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho. Amén. El Señor ahí está. El Señor está. El Señor está contigo. Él ha prometido y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos hijos agradecidos hay en casa en esta tarde? ¿Cuántos tenemos ganas de escuchar palabra? Tenemos esa hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Espero que te hayas gozado, hermanos. Se siente un ambiente de paz y de gozo en este lugar, hermanos. Amén, hermano. Amén. Amén, Chava. Dios te bendiga. Siempre un gusto ver a nuestro hermano Chava aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos lo tenemos en nuestras oraciones al hermano Chava? Amén. Debemos estar orando por nuestro hermano. En ese mismo espíritu, hermanos, como estamos de pie, vamos a entregar este lugar a nuestro hermano de vida en esta tarde. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano? El Señor lo bendiga. Amén, hermanos. Aleluya. Síganse gozando, hermanos, en esta tarde. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso? ¿Cuántos están contentos en esta tarde de estar aquí en la casa de Dios? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor? Palabra de Dios, ¿verdad? Que nos fortalece, que nos habla Dios a través de su palabra, nos confronta también, ¿cierto? Pero cuando Dios nos confronta con su palabra, nos podemos dar cuenta de lo que decía Junior ahorita, de su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto, hermanos, que no quiere que sigamos en la misma condición. Así que cuando Dios nos confronta es para darnos cuenta de una realidad, de una situación, y para dar los pasos adecuados y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que pueda ser transformado en nuestra vida. Amén. Bien, reciban saludo de mis pastores José Luis y Patricia Lucero, pastores de la iglesia Monte Coreba, aquí en El Paso, Texas. En esta tarde me acompañan mi papá, mi mamá, y como siempre mi esposa y mi hija. Y en esta tarde quiero darle también gracias a mis pastores banderas, ¿verdad? Por la nueva invitación que me hacen, como siempre yo digo, de tratar de predicar su palabra. Yo siempre digo tratar, porque las expectativas de Dios siempre son grandes. La Biblia dice que lo mejor de nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Así que por muy bien que usted haga las cosas, siempre le vamos a quedar debiendo a Dios. ¿Amén? Así es que, para no perder más tiempo, me oigo un poquito, oigo como mucho eco, oigo como mucho rebote. Ahí sí me pueden ayudar un poquito, por favor. Quiero que vaya conmigo, Evangelio según San Mateo. Capítulo número 9, verso número 9. ¿Ustedes cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, estamos bien pues. Estamos bien. Yo aquí hago para arriba y para abajo. Mateo, capítulo 9, verso 9. ¿Lo tiene listo? Dígame fuerte. Amén. Y dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó. Padre, te doy gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que tú me das de tratar de predicar tu palabra. Señor, yo me pongo en tus manos y yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor, tú extiendas tu mano de poder y que tú sanes al enfermo, Señor, que tú libertes al cautivo, que levantes al caído, Señor, y que fortalezcas al debilitado. Padre, yo te pido, Señor, que tomes el control y que no permitas que de mi boca salga palabra corrompida, sino la única y necesaria para la buena edificación de tu pueblo y de tu iglesia. Damos la gloria y la honra, Señor, en el
Nunca le dijeron, enséñanos a predicar, pero sí le dijeron, enséñanos a orar. Yo me imagino que la oración de Jesús era una oración muy poderosa. Y dentro de todas esas cosas que Jesús también hacía, también hablaba. Todas las palabras que hablaba Jesús eran unas palabras de mucha enseñanza, eran palabras de mucha profundidad, eran palabras que siempre iban a estar animando a la gente. Jesús habló palabras del reino de Dios. Jesús habló palabras de poder. Jesús habló palabras de autoridad. Jesús habló palabras que daban compasión, que daban misericordia. Jesús habló palabras que daban esperanza. Jesús habló palabras que daban consuelo. Habló palabras que daban paz. Habló palabras que le devolvían la dignidad a las personas. Jesús daba muchas palabras, daba promesas. ¿Cuántos saben que tenemos promesas? Ahorita el Junior decía de las promesas. Pero dentro de todas las palabras que Jesús hablaba, también hablaba palabras de exhortación. Nada más que eso no nos gusta. Daba promesas, prevenciones. ¿Ah? Y también hablaba palabras en las que no solamente ofrecía, no, pero de esas no me habló. Jesús habló muchas palabras. Y una sola palabra de Jesús es suficiente. Yo dije que una sola palabra de Jesús es suficiente. Por eso el centurión va y le dice, ¿sabes de que mi siervo está enfermo? Y le dice a Jesús, yo voy a ir para sanarlo. Y le dice, no, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra. Di la palabra. Di la palabra y mi siervo va a ser sano. Este hombre sabía que una palabra de Jesús es suficiente. Jesús se maravilla de la fe que tiene este hombre. ¿Cuánta gente de fe hay en el buen samaritano? Jesús se sorprendió de la fe de aquel hombre que le dijo, no vayas, no necesitas ir a mi casa, suelta la palabra. Tu palabra es suficiente, Jesús. Tu palabra es poder. Tu palabra es autoridad. Así que una sola palabra de Jesús es suficiente, hermanos. Una sola palabra de Jesús cambia las vidas. Una sola palabra de Jesús transforma los corazones. Una sola palabra de Jesús sana al enfermo. Una sola palabra de Jesús liberta al cautivo. Una sola palabra de Jesús fortalece al debilitado. Y todo esto porque la palabra de Jesús es poder, autoridad. La palabra de Jesús está por encima de cualquier cosa. La palabra de Jesús está por encima de cualquier circunstancia. La palabra de Jesús es eterna. La palabra de Jesús es para siempre. Así que una sola palabra de Jesús hace la diferencia. Así que en el pasaje que leímos, Jesús dice una sola palabra. Lo vamos a volver a leer. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que cuando estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo una sola palabra. Y si sabemos que las palabras de Jesús son eternas, si entendemos que las palabras de Jesús son para siempre, podemos entender que esa misma palabra que le dijo Jesús a Mateo nos está diciendo hoy. Sígueme. Jesús le dijo una sola palabra a Mateo, sin darle explicaciones de nada, sin darle promesas de nada. Una sola palabra. Sígueme. Yo no veo a Jesús dándole explicaciones a Mateo. Mira, Mateo, te quiero para esto.
mí me impacta de que una sola palabra de Jesús fue capaz de transformar la vida de un hombre. Y esa misma palabra nos está diciendo Jesús el día de hoy. Sígueme. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no entendemos el poder o la magnitud de esa palabra. Esa palabra, sígueme, implica obediencia. Esa sola palabra lleva implícito obedecer. Usted no puede decir que sigue a Jesús si no lo obedece. Un niño no puede decir que sigue a sus padres si no los obedece. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, no podemos decir que seguimos a Jesús, aunque vengamos a la iglesia los domingos, si no le obedecemos. Por lo tanto, la palabra sígueme lleva implícita la obediencia. Los discípulos andaban con Jesús físicamente. A donde se movía Jesús, se movían los discípulos. Comían con Él, dormían con Él, platicaban con Él. Iban con Él, pero eso no significa que eran obedientes a Jesús. Cierto momento Jesús les habla y les dice, en Lucas 6:46 les dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Y eso les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, porque la cosa no era nada más seguirlo físicamente, sino seguirlo en sus enseñanzas, seguirlo en su palabra, seguirlo en lo que Él decía. Y así como ellos estaban engañados creyendo que seguían a Jesús, en la actualidad mucho pueblo de Dios podemos estar engañados, hermanos, pensando que seguimos a Jesús, pero no le obedecemos. Así que la misma pregunta que le hizo Jesús a los discípulos en Lucas 6, y nos puede decir lo mismo. ¿Por qué me llamas Señor? No haces lo que yo digo. Y podemos engañarnos pensando que seguimos a Jesús cuando realmente no lo estamos siguiendo. Ahorita en la actualidad es muy común, ¿verdad?, que en las redes sociales se siga a alguien. No, yo sigo a fulanito, ¿sí? ¿Sí lo han oído o lo han dicho? ¿A quién sigue usted? ¿Verdad? En las redes sociales un montón de influencers, de youtubers, que no le van a edificar para nada, pero tienen un montón de seguidores, millones. Y lo siguen, saben lo que hace, saben qué le gusta, y ahora saben dónde anda, y saben cómo se llama la esposa, el esposo, la familia, saben todo de él. No les edifica en nada, pero son seguidores de esos influencers, de esos youtubers. Pero fallamos en seguir a Cristo. No, pues que no me digan que vaya a la iglesia porque... Póngale usted lo que usted diga. Y realmente no seguimos a Cristo. Jesús dijo, perdona. Ay, no, Señor, pues ay, mira lo que me hizo. Perdona. Al que te pida, dale. No, ¿y qué tal si lo quiere para otra cosa? Y empezamos a discutir con Jesús sobre sus enseñanzas, empezamos a discutir con Jesús sobre su palabra, pero decimos que somos seguidores de Jesús. Y Jesús nos está diciendo una sola palabra: sígueme. La misma palabra que le dijo a Mateo nos está diciendo hoy:
sígueme. Con esa sola palabra, vamos a ver todo lo que pasó con Mateo. Con esa sola palabra, con una sola palabra, Jesús primeramente le está dando a Mateo la oportunidad de un nuevo comienzo en su vida. Así como a alguien de aquí, Jesús nos puede estar dando la oportunidad de un nuevo comienzo en nuestras vidas. Mateo era un hombre que conocía la escritura, existía en ese momento, que eran las leyes, que eran los profetas, que eran los salmos. Mateo la conocía. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque en el Evangelio de Mateo vienen más de 90 citas de escritura del Antiguo Testamento, más de 90 citas. Trae más que Juan, trae más que Marcos y trae más que Lucas juntos. Por lo tanto, yo puedo entender que Mateo era un hombre que conocía las escrituras. Mateo en su evangelio cita las leyes, cita los salmos, cita los profetas. Sabía quién era Dios. Mateo, yo no dudo que en algún momento amaba a Dios. Pero aunque tenía todas esas características, su corazón no estaba orientado a Dios. Su corazón estaba orientado a las riquezas. Así como su corazón y el mío, de pronto, aunque sepamos quién es Dios, aunque conozcamos toda la escritura, más que todos, como Mateo, nuestro corazón puede estar orientado a otra cosa que no sea Dios. Y usted puede saber más palabras que cualquiera. Así como Mateo sabía más escritura que Marcos, que Lucas y que Juan. Usted puede saber mucha escritura, más que todos. Y usted puede saber quién es Dios. Y usted puede saber que Dios hace milagros. Y usted puede saber que Dios restaura vidas y que cambia corazones y que restaura matrimonios. Pero su corazón puede estar orientado a otra cosa que no es Dios. Mateo tenía su corazón orientado a las riquezas. Por eso era un recaudador de impuestos. Porque en esa posición él podía ganar grandes riquezas. Así que yo puedo entender que Mateo, al conocer la escritura, lo más seguro que Mateo leía esta escritura, aún así su corazón estaba desviado. Y usted y yo podemos conocer esas escrituras y con un corazón desviado. Mateo, su corazón estaba direccionado a las riquezas, pero como dice esa escritura, como el dinero no sacia, entonces Mateo tenía una necesidad mayor, tenía una necesidad más profunda. Mateo tenía una necesidad en el alma. Mateo tenía una necesidad en su espíritu. Mateo tenía una necesidad en su corazón. Más que una necesidad monetaria, lo monetario ya estaba suplido, estaba bien. Así que Jesús cuando pasa, pero la pregunta es, ¿en qué momento Mateo dejó de poner sus ojos en Dios y desvió su corazón? ¿En qué momento? ¿En qué momento desviaste tu corazón y lo dejaste de dirigir a Dios? ¿En qué momento dejaste de poner tus ojos en Dios y los pusiste en alguien más o en algo más? ¿En qué momento, si conoces a Dios? ¿En qué momento, si sabes que Dios es el que te da la salvación, es el que te da la vida, es el que te ofrece vida eterna? ¿En qué momento dejamos de poner la mirada en Dios? Mateo en algún momento de su vida desvió su mirada. Pero Jesús, hermanos, sabe identificar un alma sedienta. Jesús
sabe identificar una alma necesitada. Así que Jesús identifica que Mateo, aunque tiene mucho dinero, es un alma sedienta, que conoce palabra, pero que no está saciado, que conoce los salmos, que conoce la ley, que conoce los profetas, pero que está vacío. Así que Jesús identifica que Mateo es un alma que está necesitada. ¿Cuántas almas necesitadas hay aquí? Jesús ya te identificó. Jesús ya identificó que tú tienes, que tu alma está sedienta. Jesús ya identificó que tu alma está necesitada. Así que cuando pasa por un lado de Mateo, se da cuenta de él, le dice una sola palabra: sígueme. Sígueme. Pero se lo dice sin reclamos. Se lo dice sin juzgarlo. Usted y yo pudiéramos juzgar a Mateo. Usted y yo fácil que lo criticamos. Usted y yo fácil que lo juzgamos. Usted y yo fácil que le sacamos los trapitos al sol, ¿sí o no? Usted y yo fácil. ¿Ya viste a Mateo? Fíjate, tanto que sabe de la palabra y mira. Mundano. Oiga, hasta despectivamente a veces nos dirigimos a la gente. Bien mundano. ¿Sí lo ha oído? ¿O lo ha dicho? Sí, a veces somos despectivos con la gente. Es bien mundanote aquel. Ay, como si tú no te equivocaras. Pero Jesús no es como nosotros. Jesús no es como nosotros. Así que Jesús, cuando le dice a Mateo, sígueme, no lo juzga, no lo critica, no lo condena, no le dice nada, no le reclama. Le dice, sígueme, dándole la oportunidad de redireccionar su vida. Mateo se había equivocado, posiblemente sí, porque en ese momento, en ese lugar, ser un recaudador de impuestos era lo más bajo que pudiera existir dentro de la esfera social. Ser un recaudador de impuestos era considerado, tanto como los romanos como los judíos, un traidor de la nación judía. Era una persona menospreciada por todos. Era una persona a la que no le tenían respeto, no le tenían amor, no le tenían compasión, no le tenían misericordia. Era lo más despreciable, era de lo más vil. Así que Jesús, cuando le dice, sígueme, le está dando una oportunidad de redireccionar tu vida. ¿Te equivocaste, Mateo? Sí. En ese tiempo, al ser una persona de lo más vil y de lo más menospreciada, se cumple lo que nos dice el apóstol Pablo, que Dios escogió lo más vil y lo más menospreciable. ¿Para qué? Para deshacer lo que ya estaba hecho. Así que podrá haber personas que se sienten así, que se sienten viles, que se sienten menospreciados, que pueden decir, soy el peor de los pecadores. Pero la buena noticia es que si tú te sientes así, eres el candidato perfecto que Jesús anda buscando. Porque yo miento. Así que si te sientes como Mateo, de que todos te rechazan, de que no te aman, de que eres menospreciable, de que te señalan, Jesús te está diciendo, sígueme. Nos está dando una oportunidad para tener una nueva vida, para tener un buen comienzo. La segunda cosa que yo veo, ahí en el texto que leímos, dice al final, que Mateo se levantó y lo siguió. Y aquí pasa algo bien interesante, porque se levanta, está en el banco
se levanta y lo sigue, pero no se llevó el banco, por si las dudas. Mateo pudo haber dicho, bueno, me llevo el banco por si me falla Jesús, ya tengo de dónde, ¿cierto? Ahí dejó el banco. Ahí dejó el banco. ¿Qué nos está enseñando Mateo? Que realmente quería tener un nuevo comienzo. Voy a dejar lo que me está estorbando. Ese banco era Jesús. Ese banco es en lo que yo estoy confiando, porque eso es lo que yo conozco. Mateo estaba determinado a no volver atrás. Estaba determinado de aprovechar la oportunidad que se le estaba presentando. Así como usted y yo tenemos que aprovechar esta oportunidad que Jesús nos está dando, de tener un nuevo comienzo, de dejar atrás lo que nos está estorbando. Mateo dejó una cosa, dejó el banco, pero agarró algo más. Agarró confianza en Jesús. Voy a depender de Él. Ya no voy a poner mi confianza en lo que me da el banco. Ya no voy a tener mi identidad conforme al banco. Ya no voy a depender de Él. Ahora voy a depender de Jesús. Y así como Mateo dejó el banco para seguir a Jesús, usted y yo hay cosas que tenemos que dejar. Tiene que dejar algo. Tal vez sea un pecado, tal vez sea una relación que Dios te ha venido diciendo que la tienes que dejar. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero tienes que dejar algo. ¿Quieres seguir a Jesús? Deja tu banco. ¿Quieres seguir a Jesús? Deja lo que te está estorbando. ¿Quieres dejar a Jesús? Deposita tu confianza en Él. Mateo dejó de confiar en el banco. El banco era lo que le daba identidad a Mateo. Recaudador de impuestos. La identidad se la daba el banco. Tal vez a usted y a mí hay algo que nos da identidad, que no sea Jesús. Yo no sé qué es lo que te da identidad. Yo no sé en qué es en lo que estás confiando. Pero tú tienes que dejar la confianza en eso y ponerla en Jesús. Y así como Jesús, cuando le dice a Mateo, sígueme, no le da ninguna explicación, no le da ninguna promesa. Yo no veo que Mateo tampoco le haga ninguna pregunta a Jesús. Jesús le dijo una sola palabra: sígueme. Se levantó y lo siguió. No le dijo, bueno, Señor, ¿y en cuánto me vas a pagar la hora? ¿Y va a haber tiempo extra? Porque si no hay tiempo extra, no, pues no voy, ¿Y me vas a pagar las millas cuando me mueva? ¿Y me vas a dar vacaciones pagadas o no? Porque si no me pagas las vacaciones, yo no trabajo. No veo a Mateo haciéndole una serie de cuestionamientos a Jesús. Se levantó y lo siguió. Al estarlo siguiendo le está diciendo, ok, Señor, yo no sé para dónde voy, pero yo te voy a seguir. Yo no sé qué va. No me estás ofreciendo. Se levantó y lo siguió. El apóstol Pablo nos dice ahí en el libro a los Filipenses, dice, los que servimos en espíritu a Dios, dice, nos gloriamos en Cristo y no en las cosas de la carne. Dice, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, soy yo. Y empieza, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Eso le daba identidad a Pablo. Ese
era la tarjeta de presentación de Pablo. Circuncidado al 8º día. Uy, ya. Cosas de la carne. Pero dijo, ahí mismo dice, pero todo esto que un día para mí fue ganancia, hoy lo tengo por pérdida por el amor a Cristo. Todo día me daba identidad. Todo esto de lo cual un día yo dependía, todo esto en lo cual yo me apoyaba, todo esto en lo cual yo me respaldaba, todo esto que a mí me servía para presentarme, para hacerme valer, ahora no solamente lo tengo como pérdida, sino que lo estimo como basura por el conocimiento de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente anda buscando la identidad en lo que Pablo dice que es basura. Títulos, posiciones, cuestiones personales. ¿No ha visto a las personas que tienen títulos y que se apoyan en sus títulos? Así se presentan. Yo soy el del de la Y yo me he encontrado con gente que me dice 20 títulos, pero no me dice su nombre, porque eso es lo que piensan que les da identidad. Y hay gente que anda correteando, repito, como dice Pablo, la basura, títulos. Va a haber una posición vamos a hablar dentro del ámbito de la iglesia, va a haber una posición de presbítero. Un ejemplo, andamos correteando. ¿Por qué? Porque pensamos que eso nos va a dar caché, ¿verdad? ¿Cierto? Y Pablo dijo, no, en un tiempo eso me sirvió, es lo que me daba identidad, es lo que me identificaba, es lo que me daba fortaleza, es lo que me daba seguridad, es en lo que yo confiaba. Ya no confío en eso, ahora confío en Jesús. Y yo puedo entender al apóstol, Pablo. Yo soy abogado en Juárez y ejercí por más de como 15 años la abogacía. Y claro, pues uno se hace de un nombre, de cierto reconocimiento, estudio, el saber, el tener. Apoyas en eso porque no conoces a Jesús. Pero el día que conocí yo a Jesús, yo me di cuenta que déjeme regreso poquito. Yo tuve que dejar de trabajar en Juárez para venirme para acá para arreglar mi residencia. Fue un año que tuve que dejar allá. Y en ese año yo conocí a Cristo, el tiempo que yo me vine para acá. Pero mi intención, yo ya estaba construyendo mi casa en Anthony, Nuevo México. Y mi intención era, dije, bueno, arreglo papeles, vivo en Anthony, pero trabajo en Juárez. Yo ya vivía en El Paso trabajando en Juárez, yo estaba al revés. Todos trabajan acá en El Paso y viven allá. No, yo vivía acá y trabajaba allá. Yo decía, ok, yo arreglo mis papeles y me regreso a trabajar a lo que yo sé, mi profesión, lo que yo estudié, de donde me puedo apoyar, lo que conozco, lo que tengo, mi fuerte, mi banco, el banco de Mateo. Cuando conozco a Cristo y que ya tuve la oportunidad de regresar para allá, un día me hablaron que si sacaba un secuestrador de la cárcel. Y obviamente yo estaba nuevecito en los caminos y me decían, ¿cuánto quieres que te pague? Y me ponían cantidades muy fuertes. Yo me di cuenta de algo y dije, esto ya no es para mí. Hay abogados que son cristianos, saben trabajar bien. Yo no sabía trabajar bien. Para mí, yo sentí como que Dios me estaba diciendo, ¿qué quieres? ¿El banco? O a Cristo. Yo dije, ok, Señor, yo ya no vuelvo atrás, te voy a seguir.
Y por eso puedo entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ok, aunque todas esas cosas que un día para mí fueron ganancia, hoy los estimo como pérdida. Y no solo eso, sino no estoy diciendo que una carrera sea basura, no, estudien, aprendan. Dios los va a progresar, Dios los va a prosperar, Dios va a hacer que sean buenos médicos, Dios va a hacer que sean buenos abogados, Dios va a permitir que sean buenos ingenieros. No estoy diciendo, yo estoy hablando en mi caso. Así me pasó. Yo lo tuve que dejar porque dije, no, esto me impedía conocer a Cristo. Ahora, ok, lo voy a dejar. Y Dios me ha prosperado y Dios me ha bendecido. Sí, no, nunca le he echado de menos a esa carrera, a esa profesión, no. Porque Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque puedo entender precisamente las palabras de Pablo y puedo entender la actitud de Mateo. Dejar un banco. Así que yo le puedo decir a usted que lo que tenga que dejar, déjelo. Si realmente quiere seguir a Jesús, deje su banco. Mateo dejó su banco por seguir a Jesús. Hace unos años existía un hombre llamado Facundo Cabral. ¿Quiénes sepan quién fue Facundo Cabral? Este hombre había escrito una canción que se llama No soy de aquí ni soy de allá. Y en una ocasión le estaban haciendo una entrevista y le dijeron, ok, Facundo, si tú no eres de aquí ni eres de allá, ¿a dónde vas? Y me gustó mucho su respuesta, porque él dijo, yo no sé, Dios sabe. Mi trabajo es estar lo más ligero posible para no resistir a donde Él me quiera llevar. Pero nosotros ponemos mucha resistencia, ¿cierto? A venir a la iglesia ponemos resistencia. Que si el frío, que si el calor, que si las nubes, que si el viento, aire, que si me despeino, que si las pestañas, que no sé qué. O ponemos tanta resistencia para seguir a Jesús. ¿Sí? Y yo meditaba, yo decía, si un día tengo la oportunidad de ver a Mateo en el cielo, me gustaría hacerle una pregunta. Me gustaría preguntarle, Mateo, ¿qué se necesita para seguir a Jesús así? No te prometió nada, no te explicó nada, Mateo. ¿Qué se necesita, Mateo? Y yo me imagino, tengo que ser claro en esto, la Biblia no lo dice. Yo me imagino que Mateo me diría, David, porque ya vamos a estar allá, ¿verdad? Vamos a tener otro nombre. No, ya no me va a decir David, me va a decir David. Para seguir a Jesús hay que dejarlo todo, incluyendo las excusas. Eso yo me imagino que él me contestaría. Dejar todo, incluyendo las excusas. Dale gloria al Señor, hermano. La tercera cosa que yo veo que Mateo no la tuvo fácil. Mateo pasó momentos difíciles. Mateo estaba en la barca cuando fue azotada por las olas y por el aire. Mateo estaba ahí con los discípulos. Le dicen a Jesús, Señor, ayúdanos que perecemos. Estaba Mateo. Lo que quiere decir que Mateo también pasó por problemas. Mateo en algún momento se le fue la fe. Porque también Mateo estaba en el grupo de discípulos cuando Jesús les dice, hombres de poca fe. Mateo le falló a Jesús. La Biblia nos dice que cuando Jesús está en la cruz,
Los discípulos no estaban con él. Por lo tanto, Mateo no estaba con Jesús. Mateo le falló a Jesús. Mateo tuvo problemas. A Mateo se le aflojó la fe. Pero no dejó de seguir a Jesús. Usted y yo, al igual que Mateo, vamos a atravesar problemas. Usted y yo, al igual que Mateo, en algún momento de nuestra vida se nos va a aflojar la fe, porque no recibimos lo que estamos pidiendo, porque no pasan las cosas como yo las estoy pidiendo, porque no pasa lo que yo quisiera que pasara, y se nos puede aflojar la fe. Y que le vamos a fallar a Jesús, claro, todos los días le vamos a fallar a Jesús, pero no deje de seguir a Jesús. Jesús sabe que usted y yo somos débiles. Jesús sabe que usted y yo le vamos a fallar. La Biblia dice en el libro a los Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Jesús sabe que usted y yo somos débiles, pero Él se compadece de esas debilidades que usted y yo tenemos. Él sabe que le vamos a fallar. Él sabe que se nos va a aflojar la fe. Él sabe que vamos a tener problemas. Pero después de todo eso, Mateo nunca lo dejó de seguir. La cuarta cosa que yo veo con esta palabra que Jesús le dice a Mateo: sígueme. Te está dando un destino. Jesús, cuando le llama a Mateo y le dice sígueme, le tiene un propósito con Mateo terrenal. Tiene un propósito terrenal con él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice ahí en Mateo 10:1, cuando habla a sus discípulos, Jesús dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús tenía un propósito terrenal con Mateo. Te voy a dar autoridad sobre los espíritus inmundos para que los eches fuera de la gente, para que los sanes, para que les prediques. Tengo un propósito terrenal aquí, en la tierra, pero también tienes un destino celestial. ¿Me vas a servir aquí en la tierra, Mateo? Pero este no es tu destino. Tu destino está en el cielo. Usted y yo, hermanos, tenemos ese mismo propósito terrenal. Jesús nos envía a que prediquemos el evangelio. Jesús nos envía a que hablemos de Él. Jesús nos envía a que oremos por alguien. Jesús nos envía a que demos las buenas nuevas. Pero aunque tenemos un propósito terrenal, también tenemos un destino celestial. ¿Cuántos creen en la vida eterna? Ese es su destino. Ese es mi destino. Mateo tenía un propósito terrenal, pero también tenía un destino celestial. Ahora, Jesús le está diciendo: ok, Mateo, tu vida ya fue transformada. Ahora tú vas a servir para transformar a otros. Vas a echar fuera demonios, vas a sanar a los enfermos, vas a ir a predicarles. Tú me vas a ser útil a mí, para que así como tú fuiste transformado, tú también seas conducto de transformación para alguien más. Usted puede ser un vaso útil en las manos de Dios para hacer de transformación para una vida más. Cristo, Jesús, tiene un propósito terrenal con todos y cada uno de nosotros, pero no la tenemos que creer, porque a veces nosotros mismos nos limitamos y decimos: es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Mateo no le dijo nada a Jesús. Mateo, cuando Jesús le dijo: ok, te voy a dar autoridad para que vayas y eches fuera demonios, no le dijo: oye, espérate, Señor, es que nomás me hizo un versículo. No le dijo eso. No le preguntó cuántos versículos se sabía. Le dijo: yo te voy a dar la autoridad. Y usted y yo tenemos la autoridad de Cristo.
Usted y yo tenemos ese poder. Usted y yo podemos hablarle. Así que teniendo ese propósito terrenal, pero repito, un destino celestial. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Vea lo que dice la palabra. Está hablando de la nueva Jerusalén. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjese a dónde fue a llegar el nombre de Mateo: a los cimientos de la nueva Jerusalén. Jesús no tenía solamente un propósito terrenal, le tenía un destino celestial. Y a usted y a mí nos dice lo mismo. Por eso Jesús dijo: muchas moradas hay en la casa de mi Padre, y yo voy a ir a prepararlos para ustedes, porque allá donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Así que Jesús nos está, déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Así que Jesús, ese mismo propósito que tuvo con Mateo, lo tiene con usted. Te voy a usar para que seas de transformación para otros. Pero ese no es tu destino. Tu destino está en el cielo. Tú eres ciudadano del reino de Dios. Tú eres de la eternidad de Dios. Así que usted y yo tenemos también ese destino celestial. Lo más impactante de todo esto es que todo surgió con una sola palabra: sígueme. Y es la palabra que Dios nos está diciendo: sígueme. Y yo creo que al igual que Mateo, hermanos, tenemos que seguir a Jesús. ¿Que van a venir cosas difíciles? Sí. ¿Pero qué nos va a decir Jesús? Sí. ¿Van a venir enfermedades? Sígueme. ¿Van a venir dificultades? Sígueme. Tal vez va a venir un divorcio. Sígueme. ¿Va a morir alguien de tu familia? Sígueme. ¿Vas a tener problemas financieros? Sígueme. ¿Te vas a sentir solo? Sígueme. ¿Vas a sentir que nadie te ama? Sígueme. Contra ti, Mateo. Sígueme. La palabra sigue siendo una sola. Dígalo conmigo: sígueme. 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 ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pasa en la vida. En algún momento Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si tú también te quieres ir. Dice Pedro: Señor, ¿a dónde voy? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que yo voy a hacer un llamado. Aquellas personas que tal vez se han equivocado, porque todos nos hemos equivocado. Aquellos que han fallado, todos hemos fallado. Aquellos que en algún momento su fe sienten que no les da mucho, que sienten que le han fallado a Dios, pero que en este día toman la decisión de seguirlo, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de lo que hayan vivido. Que usted diga: sí, yo lo quiero seguir. Tal vez como Mateo desvié mi mirada de Dios, pero hoy quiero que mi corazón se vuelva a enderezar y quiero seguirlo. Para todas esas personas, yo quiero pedirles que se pongan de pie.